अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से हम आजकल रमज़ान के मुबारक महीने con la ayuda de Allah Ta'ala hoy estos días estamos pasando por el mes del Ramadán. Son afortunados aquellos que de este mes bendito sacan provecho, y estas bendiciones se encuentran al conocer la verdad del ayuno y consiguiendo su máximo beneficio, a pesar de que el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el mes del ayuno viene y se abren las puertas del paraíso y se cierran las puertas del infierno, y a Satanás se le encadena. Pero ¿acaso esto es válido para cualquiera? ¿Se abren estas puertas para cualquiera? ¿Acaso se encadena a todos los satanases? ¿Acaso se cierran las puertas del paraíso? ¿Se cierran puertas del paraíso para cualquiera? No, dice Azur que se refiere a los creyentes, y surge la pregunta que ¿acaso solo con creer por encima, por decir que uno es musulmán y por guardar el ayuno uno va a conseguir estos favores, y que solo es suficiente? O si es solamente esto, entonces Allah Ta'ala, ¿por qué después de decir que creamos nos llama la atención de que hagamos buenas obras? Continuamente nos repite esta condición. Incluso Allah Ta'ala, sea quien pertenezca a cualquier religión, si practica el bien, Allah le ha dicho que le dará una gran recompensa o una buena recompensa. Por lo tanto, guardar ayuno, solo guardar ayuno, o pasar por el mes del ayuno, al ser humano no le conduce al paraíso, sino que hay una serie de condiciones que es necesario cumplir, hay unas premisas que habrá que poner en práctica
y será necesario hacer buenas obras. Hacer buenas obras es parte del creyente, porque si uno come por la mañana y no comer nada hasta la noche, dice Azur que hay mucha gente en el mundo que trabajan así, funcionan así, y algunas personas pobres a veces se imponen retos de no comer durante varios días, pero la adoración y la bondad no surge de ello. Hay algunos en el mundo que debido a circunstancias no tienen dinero para comer. Hay algunos cuyas circunstancias hacen que solamente reciban un pan al día. Hay otros que, siguiendo instrucciones del médico, tienen que estar sin comer prácticamente todo el día, y hay otros, y especialmente las mujeres, por el tema de la dieta, se tiran el día entero sin comer. Hace 2 días vino una madre que mi hija acaba de ser joven, es decir, se ha propuesto que tiene que ser delgada, porque aquí es una moda, y tengo que bajar mi peso. Ha dejado de comer, de beber, y estoy muy preocupada, decía la madre, y come solo una vez al día y muy poco, y al mes ha perdido como 14 pounds, que son unos 7 kilos, y es posible que la chica diga que ahora que ha venido el mes del Ramadán, si también guardo el ayuno, también haré una buena obra y también cumpliré con los preceptos del Ramadán, porque también cumpliré los 2 objetivos. También sé de gente que guardan ayuno y no hacen otro trabajo todo el día salvo dormir, para que no se les haga duro el ayuno, y consideran que han conseguido el premio. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo que hay que guardar el ayuno, vino Ramadán, Satanás se encadenó, las puertas del paraíso se abrieron, las puertas del infierno se han cerrado. ¿Qué quiso decir también que tenéis que hacer buenas obras, aunque sea verdad que de la mañana al hacer el sehri vosotros coméis y por la noche hacéis el iftari? Como he dicho antes, hay gente que por obligación tiene que guardar el ayuno, pero no debéis creer que habéis ganado el premio del ayuno, o que vuestro Satanás se ha encadenado, o que se han abierto las puertas del paraíso y el infierno se ha prohibido para vosotros. Se obtiene el beneficio del mes de Ramadán en aquellos que haga buenas obras también, que tenga temor de Dios en su corazón, que guarde el ayuno, y al mismo tiempo en cada obra que él haga debe intentar hacerla según lo que Allah Ta'ala quiere, según el deseo de Allah. También nos ha dicho el santo profeta Muhammad que en el momento de haciendo teniendo los preceptos de la fe, cumplen el ayuno, esos serán aquellos cuyo Satanás se encadenará y las puertas del paraíso se abrirán. Por lo tanto, guardar el ayuno en sí, en lo que respecta a hacer mejores obras buenas, si eso es así, para frenar las cosas malas, para alejar las cosas malas,
también nos recordará que debemos ser así y habrá una lucha en un creyente, una lucha interna, porque intentará elevar el grado de sus adoraciones, no irá solo hacia lo que es obligatorio, lo que es prescrito, sino que también hará oraciones voluntarias y intentará el creyente de muchas formas mejorar, cumplirá con los derechos de sus semejantes, cuidará de las necesidades de los pobres, de la gente más necesitada, y entonces será cuando podrá uno decir que ha obtenido una recompensa en el sacrificio económico. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se dice de él que aparte del mes de Ramadán, todo el año él daba mucho sadqa, mucho kurbani, y decía, ayudaba de tal forma a la gente que no tenía límite, no podían competir con él, pero durante el mes del ayuno parecía que repartía tanto como si hubiera sido un huracán que se había puesto en acción en las adoraciones. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba hasta el límite, no tenía límite ya de antemano, pero en el mes del ayuno incluso superaba sus propios límites. Por lo tanto, cuando él nos dijo que vino el Ramadán y sin hacer nada nos hemos encontrado todo de golpe, y que solamente con guardar el ayuno esto es suficiente, él nos dijo que el verdadero, nos dijo cómo encontrar el verdadero beneficio. En una parte, en una tradición se dice que aquella persona, de lo que ya he hablado de este tema, que se necesita que tenga fe y que sea capaz de hacerse un análisis de conciencia. Dijo que aquella persona que no para de mentir, Allah Ta'ala no le sirve de nada que esté sediento, hambriento, es decir, ese ayuno no sirve absolutamente para nada. Por lo tanto, no tenemos que estar contentos que el Satanás se ha encadenado, porque para acrecentar los roces, los ayunos, es necesario dar este rango. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando nos llamó la atención que al decir mentiras y el que no para de decir mentiras, su ayuno no sirve para nada, en esta palabra se nos habla de pequeñas faltas y de grandes faltas. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en cualquier situación, le dijo que tenía que permanecer en la verdad, y manteniendo esta verdad se le liberó de otras faltas. Hay ejemplos donde todas las debilidades morales y espirituales, que a quien se le dijo que tienes que mantener la veracidad, se separaron estas faltas al mantenerse dentro de la verdad. Y en el Corán Dios ha dicho que la mentira es un dios. Dice el Corán: el santo Mesías prometido dice que de la sociedad de los ídolos y de la mentira de los ídolos debéis evitar la adoración de los ídolos y decir la mentira. Debéis evitarlo, porque el que confía en la mentira deja de confiar en Allah. Por lo tanto, al mentir, Allah se va de las manos,
Por eso cuando el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que decir mentiras y los que practican la mentira sus ayunos no sirven de nada, es porque el que guarda el ayuno dice que yo guardo el ayuno siguiendo las instrucciones de Allah, porque Allah ha dicho en el Sagrado Corán que ya yo le diré a Manu que os gentes que habéis creído se ha hecho obligatoria la práctica del ayuno, por lo tanto debéis cumplir con el ayuno. Y luego por un lado estamos cumpliendo con lo que Allah nos dice, y luego cuando Allah nos dice que guardemos ayuno, lo que hacemos es que levantamos un ídolo que es la mentira en contra de Dios. Por lo tanto no pueden existir esta contradicción. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah Ta'ala ha dicho que el ser humano, todos los trabajos son para él menos el ayuno, y yo seré el que recompensará los ayunos. No puede ser que una cosa se haga bajo la aprobación de Dios para ganar el contento de Allah, y por otro lado está pensando que la recompensa de Allah es que me va a dar, es decir, Allah no tiene límites en dar estos favores. Y luego en la vida diaria utiliza la mentira, en la palabra utiliza la mentira, en la obra utiliza la mentira. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no nos ha dicho que no debéis decir mentiras con la boca, sino que también ha mezclado la mentira en la obra. ¿Cuál es la mentira en la obra? Que cuando dice que va a hacer algo y luego no lo hace. En los ayunos debemos acrecentar las adoraciones, debemos acrecentar las oraciones voluntarias, pero si no hacemos el esfuerzo y sigue uno viviendo como vivía antes, entonces esto significa no cumplir con el precepto. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que del que ayuna, si alguien pelea, debe decir que estoy con ayuno y no debe contestar. Este es cómo se debe cumplir un ayuno que se ha prescrito, pero si uno contesta y empieza a pelear más que él, incluso que el que ha iniciado la pelea, entonces eso no es ayuno. Si uno no cumple su trabajo, eso es mentira. Si uno no cumple con los derechos de sus semejantes, eso es mentira. Si hay peleas entre marido y mujer y durante el mes de Ramadán no quieren cambiar sus comportamientos, que debido a este mes vamos a mejorar nuestras relaciones y los lazos de cariño debemos establecerlos ahora en Ramadán para conseguir el cariño de Allah, para que Allah sea nuestra recompensa. De palabra pueden decir lo que quieran, que tenemos rosa y que lo hacemos por Allah, pero la obra dice que no, que es mentira. Y luego en la mentira práctica hay muchas otras acepciones. En los comercios, preocupados por su ganancia material, preocupados por sus ganancias a pesar del ayuno, en las oraciones, en el recordatorio de Allah, en las oraciones voluntarias, y debéis dar más importancia a leer el Santo Corán, y no se cumple con ello. Hay otras personas que por su beneficio, para ganar dinero en sus negocios, mienten, como si frente a Allah Ta'ala
diera más importancia a la mentira. Por lo tanto, esta mentira práctica es una idolatría, y el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que es el rosa de una persona que es así, es pasar hambre y no más, porque a la vista de Allah Ta'ala no tiene ningún valor. Por lo tanto, el mes de Ramadán trae una revolución, el Satanás se encadena, el paraíso se acerca, pero para ello el cambio que uno tiene que hacer es hacia la pureza. Cada palabra que uno exprese sea según lo que Allah desea, lo que Allah quiere. Uno debe intentar acercarse a Allah, uno debe intentar establecer el gobierno de Dios dentro de uno para que la bendición y el perdón de Allah, que en una situación normal se multiplica, se acrecenta, uno pueda aprovecharlo, y a los dioses falsos que nosotros tenemos, sea de forma consciente o inconsciente, a la vista de Allah salen para ponerse a la vista de Allah. Tenemos que borrarlos de nuestras mentes. Entonces puede venir una revolución cuando exista este deseo para establecer el reino de Allah. Con el ayuno es necesario hacer más oración, es necesario leer más el Sagrado Corán, pensar sobre el significado del Santo Corán, y el efecto de estas adoraciones, el efecto de leer el Santo Corán en su parte externa, es decir, como cualidad moral, es necesario que se muestre, que salga, para que salga la verdad. El Santo Mesías prometido en una parte dice que hoy no tengo la necesidad de que no derraméis sangre, porque es una persona mala que desee derramar la sangre, pero os digo que en la injusticia no iráis a la verdad. Aceptad la verdad aunque sea de un niño. Si gana es decir, la verdad la tiene el de al lado, debéis entonces aceptarlo, no por el hecho de que sea vuestro enemigo no aceptéis lo que él diga, no le argumentéis, sino que debéis aceptar la verdad en cualquier situación. Estableceos en la verdad y dar verdaderos verdictos, como dice el Corán. Evitad la suciedad de los ídolos y de la mentira, porque no son menores que aquella persona que os desvía del Qibla. Eso es un ídolo. Dad testimonio verdadero, aunque vuestros hermanos, padres o amigos vayan contra de ellos, que ninguna enemistad os promueva a ser injustos. Es decir, si alguien es injusto, no debemos ser motivo para no reconocer la verdad, si es que la hay. Luego dice que la lengua hay que controlarla. El muttaqi controla su lengua, no dice nada que vaya en contra del taqwa. Por lo tanto, dominad vuestras lenguas y no que vuestras lenguas dominen a vosotros y digáis tonterías. Esto es el taqwa, y para caminar sobre ella en este Ramadán tenemos que hacer más esfuerzo para que consigamos la cercanía de Allah, para que aquellas promesas de ese paraíso sean fáciles, que nosotros podamos entrar por esas puertas. Si cada uno de nosotros extrae su propia conclusión, sabrá por sí mismo que el Santo Mesías prometido, en este dolor que él tenía, cuánta gente realmente está cumpliendo.
él hizo este consejo a la gente de su comunidad en Ozala Alham. Si cada uno de nosotros, sostenidos en la verdad, se mantiene en la verdad, se arreglarían todos los problemas de nuestras casas, las peleas que hay entre hermanos, de vez en cuando vienen juicios, casos, también se acabarían, por lo menos dentro de nosotros, en nuestro ambiente Ahmadi. Problemas que hay con el dar y tomar que continúan se terminarían. Todos estos problemas nacen por no cumplir con la verdad y dar más importancia a nuestro ego. Por eso el Santo Mesías Prometido ha dicho que si subís vuestras veracidades, si un niño os denuncia y dice la verdad, tendréis que aceptar esa verdad y os librará de otros problemas, y no tendréis que, no os hará considerar menor que un niño pequeño se está guiando o que una persona pobre está diciendo algo que es verdad. Por lo tanto, para obtener la verdadera veracidad es necesario ser humilde, y esta humildad le gusta mucho a Allah Ta'ala. Por lo tanto, vean qué relación hay entre la verdad. Después de una verdad sale otra verdad, una bondad sale otra bondad, y esto es lo que atrae al contento de Allah. Esto es lo que atrae la cercanía de Allah. Dice Azur que lo más importante que el Santo Mesías Prometido deseaba decirnos era que aquella cosa que os deriva del Qibla es un ídolo. Por lo tanto, si queremos sacar un beneficio de Ramadán, y si queremos que se cierren las puertas del infierno, si queremos, deberemos entonces decir la verdad, y nuestro Qibla debe ser hacia Allah. Y entonces esta promesa de Allah se cumplirá sobre nosotros, y es que yo os he abierto durante el mes de Ramadán las puertas del paraíso. Y pensando en esta injunción del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sí que no vamos a encontrar las puertas del paraíso, pero para eso no tiene que haber diferencia entre nuestro hecho y nuestro dicho, porque si no, Allah Ta'ala no le sirve de nada que estemos hambrientos, sedientos. Esta es la bendición de Allah, que en las oraciones y en otro tipo de bondades, para los que caminan por ellas, ha dado premios. Y durante el mes de Ramadán, a través de estas oraciones, para conseguir estos premios, se han eliminado las barreras, y hay un sistema, y nos ha dicho Allah Ta'ala que venid y entrad en mis jardines del paraíso, pero pensad o saber que para entrar por él no tiene que haber contradicción entre la palabra y el hecho del creyente. Si seguís este Qibla, hoy hay cada coche tiene un GPS, y llegamos al lugar adecuado, porque si no, a pesar de Ramadán, tropezaremos en los instrumentos de navegación. A veces dan errores porque nos guía por un camino y le damos más vuelta, o buscando una calle pequeña no está en los planos. Pero si a la vista de Al-Qibla está bien, entonces el ser humano llega directamente hacia las puertas del paraíso
En este Ramadán deberemos cada uno de nosotros que enderezca sus qiblas y que no hay diferencia entre sus hechos y dichos, y que intente ir al paraíso, que Allah nos permita hacer esto. He hecho este tema más breve, si Dios me deja, el próximo Juma, el próximo viernes seguiré, porque hoy quiero hablar de un sirviente de la comunidad que hace unos días falleció. Se llamaba Chaudhry Shabir Ahmad Saheb. En Pakistán, cada Ahmadi, la mayoría de las comunidades le conocen, y la gente mayor le conoce también. Durante un largo tiempo como Wakil ul Mal, secretario de tesorería, él trabajó y era un santo que en la organización de la comunidad, la organización que hay ahora, al menos, dice Zur, que las primeras comunidades nos han ayudado a diseñar los jalsas que hay hoy. Es decir, debido a la educación que dio el Santo Mesías Prometido, estas personas, sin mirar por sí, sirvieron a la comunidad, y la fruta que estamos comiendo hoy hay una parte muy importante de los sacrificios de nuestros predecesores. Hay también otras personas que quisiéramos recordar. Voy a contar un poquito. Mukarram Mohtaram Shabir Ahmad Saheb, el 20 de julio de 2012 falleció a los 89. Hazrat Hafiz Abdullah Ji Saheb y su madre, Hazrat Aisha Begum Saheba, eran sahabas del Santo Mesías Prometido, pero su abuelo en la época del Khalifa Sani hizo el Bed. Chaudhry Nabi Bakhsh Saheb trabajaba en Jammu, y a pesar de las restricciones que había sobre los musulmanes en la época de la reina Victoria, esta persona se vino a Sialkot Su padre, Chaudhry Shabir Saheb, era poseedor de unas grandes cualidades morales. Al ser Hafiz del Corán, era muy conocido en su zona, y la educación de su hijo la hizo en un ambiente muy espiritual, muy religioso. Chaudhry Shabir Saheb en sus inicios la hizo en Middle School, y al cumplir el octavo, el padre le envió a Qadian. Hizo un título de ingeniería eléctrica. El Khalifa Sani estuvo con el Khalifa Sani y tenía mucho interés en leer poesías, tenía muchas oportunidades de hacerlo, aparte de otras canciones. En la época del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se leyó primero una canción. Cuando hizo metric, bachillerato, como no había, digamos, estudios universitarios en Qadian, estuvo durante un tiempo en Qadian con Hazrat Maulvi Sher Ali Saheb. Cuando Hazrat Maulvi Sher Ali Saheb estaba traduciendo el Corán al inglés, y él trabajó haciendo las notas, y luego fue a Lahore, vivió como pudo, era un poeta muy conocido, y sus propias canciones
las cantaba con mucho cariño. Era un conjunto de bondad. En 1940 fue elegido y en los militares y trabajó 11 años, pero en 1940 se presentó como Waqf, y Hazrat Musleh Maud en 1950 le llamó y le entrevistó personalmente, y tomando una dimisión en su trabajo se fue a Rabwa. Primero trabajó como Naib Wakil hasta la muerte, estuvo trabajando por la comunidad. Ya en la misma vejez, desde el Jalifa II hasta hoy, Allah Ta'ala le ha dado facilidad o la posibilidad de hacer trabajo en las organizaciones locales. También trabajaba muy de cerca. La primera reunión de Masjid al-Huda Ahmadiyya se hizo en Rabwa, y estuvo en distintos cargos. Fue ayudante del Sadr, en fin, tenía muchos cargos dentro de la comunidad, como está relatando Azur. En 1960, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab, radiyallahu anhu, su mujer, estuvo yendo a distintos países, y hay poesía recogida al respecto. Desde cuando se hacía el Jalsa en Rabwa, tenía la oportunidad de leer el Dur-Rasmin, y aquí 2 veces en UK pudo leer la canción durante la época del Jalifa árabe, y después dijo al Jalifa árabe que me ha recordado las jalsas antiguos, los jalsas de Rabwa y de Qadian. Tenía una característica, y es que cuando íbamos de gira, el proyector y los slides solíamos llevarlos para presentar estas fotos, y en lugar de hacer un discurso largo, le enseñábamos imágenes. Estas son las mezquitas que hemos hecho, estos son los colegios, los hospitales, y al enseñar estas diapositivas a los propios les servía como terbiyat, como educación, les llamaba la atención para dar más kurbani, más sacrificio, y venían a veces más, y al ver que la comunidad estaba sirviendo así sobre el Islam, servía también para hacer tabligh. Y en lugar de que uno emplee allí 40 argumentos, la diapositiva nos ayuda mucho. Dice que mientras tenía fuerza, él continuó trabajando. En 2009 vino aquí a Londres y tuvo la suerte de presentarme el agradecimiento por el centenario del Jalifato. Luego se me dio una cantidad para que la gastara donde yo considerara. Tiene un hijo que es Waqf en Italia, y otro es el ayudante de Naib Nazar, y el tercero José Mantaer es el secretario Tabligh. Se comprometió a hacer más Ahmadis en Nigeria, pero después de sus experiencias lo dejó. Tienen 3 hijos y 3 hijas, todos son muy cumplidores. También tenía la calidad de que a sus hermanos no Ahmadis
Todas las revistas que llevaban o literatura del tipo que fuere, él lo reenviaba luego a Shalkur y sabía la dirección de todos sus familiares. De esta forma, en el Al-Fajr se pasaba toda la mañana leyendo revistas. Tenía un trato muy especial a los trabajadores. En una ocasión venía en bicicleta y yo tuve que decir que no, que le trajeran en coche. Cuando tardaron en enviar el coche, en lugar de protestar, él solía ser muy dulce, muy dulce. Les dijo que en vez de puso en un sobre almendras diciendo, esto es para que os acordéis. Su hija dice que en casa, en lugar de que esté continuamente diciendo a la gente lo que había que hacer, lo que no había que hacer, él lo hacía, lo cumplía, o si no lo hacía de forma distendida, en forma de cuento. Una hija dice que hace unos días, antes de su enfermedad, antes de su fallecimiento, decía que estoy escribiendo escríbenes. Decía que por servir a la religión, Dios mío, haz que yo me sacrifique por ti y haz que mi despedida sea fácil. Eran sus últimos versos, podemos decir que han sido los que han sido escritos antes de fallecer. Tenía la característica también que siempre alababa el nombre de Dios. Y Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu, cuando aceptó su waqf, le dijo, y cada consagrado debe recordar, que debe cuidar los trabajos de la comunidad como una madre cuida de su hijo, y con la ayuda de Allah esa responsabilidad siempre la cumplió. Y a pesar de estar enfermo, a pesar de los compromisos familiares, cuando venía la religión tenía que salir a veces de giras, y decía, vinieron momentos en los que su mujer estaba enferma o iba a nacer un niño, decía que me voy a cumplir los trabajos de Allah y luego Allah ya cuidará de mí. Y Allah Ta'ala siempre cuidaba de él, en verdad siempre cuidaba de él. Parecen cosas pequeñas, pero son recuerdos de la gente mayor, y cada responsable y consagrado debe tenerlas presentes. Dice un inspector que estaba mirando unos libros y apareció un Durresimin y llamó al contable y le dijo, si este Durresimin es mío, ¿por qué lo has incluido dentro? El contable le dijo que hemos hecho todo juntos y dijo, no, yo necesito saber cuánto es la parte que me corresponde a mí. Y hasta que no le dio la parte proporcional que le correspondía, no le vino la paz en su interioridad. Los que trabajaban para él dicen que era una persona que aconsejaba con cariño, siempre se dirigía con dulzura y solía decir, debemos recordarlo todos, que el servir a la religión es algo que debemos hacerlo con todo nuestro cariño y no debemos esperar nada a cambio.
debemos pensar que Allah nos ha dado la oportunidad de servir a la religión, por lo tanto debemos hacerlo con la mejor de las sonrisas. A los huéspedes solía recibirles de pie y decía que los que venían siempre venían con algunas venían esperando algo, y dejaba todo para servirles un poco de agua y el tiempo que necesitaran, aunque cerrara, hasta que no cumplía con su deber, no dejaba al huésped. Y si no, le decía: mire, no puedo ahora, luego continuaré por la tarde. A veces, cuando venían los huéspedes y él tenía que pedir el chanda, aquí dice Azul que hay gente que se enfada cuando no pagan el chanda. Si alguien venía enfadado, él le escuchaba, y al final pues, solía pedir perdón el que venía insultando o empleando alguna palabra malsonante. Instó mucho a sus hijos que dieran sadqa, jerat, para liberar de los males, y luego escribir al Jalifa del momento para resolver nuestros quehaceres o nuestros problemas diarios. Solía decir a los inspectores que cuando vayáis allí en alguna gira, no habléis por vosotros, hablad de lo que dicen los jalifas. Cuando enviaba a alguien, algún inspector decía que tú eres un representante del Jamaat, tienes que cuidar todo lo que haces y todo lo que dices. A veces tenía que pasar más tiempo en el despacho y pensaba que la gente estaba esperándole, sus empleados decía que el resto se han ido tranquilamente y nosotros estamos aquí trabajando. Debéis pensar que ellos han perdido su tiempo y a nosotros Allah nos está dando más oportunidad de trabajar. Esta es la forma en la que Él consideraba un favor de Allah todos los trabajos que él hacía por la misión. Dice un empleado que unos días antes de que falleciera, y me dijo, dice: ¿tú conoces a Nasser Ahmad? Dice: hay 4 o 5 que se llaman Nasser en Tariq Jadid. Y dijo que ayer vino alguien a saludarme y dijo que yo estaba durmiendo y tuvo que volver. Por favor, pregunte quién es y diga que mi hijo se equivocó porque yo estaba solamente con los ojos cerrados y no estaba durmiendo. Es decir, cuidaba de estos detalles al milímetro, a la perfección. Daba sadqa con frecuencia. He mencionado algunas de estas características. Yo he trabajado con él y yo, con la ayuda de Allah, sé que él tenía unas capacidades extraordinarias. Siempre trabajaba de forma incansable con el Khilafa, tenía una fidelidad inmensa. Era un santo que con la fidelidad por delante estaba sumido, y era un ayudante exquisito del Jalifa. Y luego, para el Jalifa del momento, solía hacer mucha oración. Por eso, que Allah eleve su rango al máximo, y que Allah Ta'ala nos dé adelante más trabajadores como estos, colaboradores como estos. El janaza de Chaudhry Shabir Saheb va a ser el viernes, después de la oración del viernes.
Ahora voy a mencionar a otros. Hay uno que es un misionero de nuestra comunidad que trabaja en Zalat Ishrao El Saad. Tenía un problema con el estómago, con los intestinos. Al final, el 25 de julio falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Vivía en Court Muhammad Yard, y hasta el 2001 él aprendió el árabe y trabajó en Ishad. Fue profesor de árabe. En 2007 se fue a Siria, donde hizo un diploma en lengua árabe. Luego le gustaba la homeopatía, tenía especialidad, y luego cuando volvió trabajó en Islao Irshad. Era una persona de mucho conocimiento. De la misma forma, tenía las características de un consagrado, un real consagrado. Y luego en homeopatía hizo un curso, ayudaba a la gente, viniera a la hora que viniese, y siempre les atendía con cariño a sus empleados, trabajadores, compañeros. Les trataba con mucho cariño. Que Dios le eleve su rango. Tiene hijos, que Dios cuide de ellos, sea su protector y les dé paciencia. Otro janaza el tercer janaza, Maharaj Sultana Saheba, es la esposa de un dervish que a los 86 años falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Vivió una época de máxima austeridad. Trabajaba, era profesora, era muy paciente, una mujer muy paciente. Era secretaria general de Himalaya en Kadian. Entrenaba a las chicas pobres, las mantenía en casa. Que Allah le eleve su rango. Hay un cuarto janaza, Mariam Sultana. Su marido, Muhammad Khan Saab, murió como mártir y María Sultana Saheba, también su esposa, murió. Era muy trabajadora, tenía mucho interés en predicar, daba muchos sacrificios y con mucha firmeza, mucha decisión. Su fuerza, su determinación. Se sabe que cuando su marido en Kohar se le mató en la época de 1977, en la época de Khalifa Masih Sani, su padre era afgani, y lo hicieron en la época del Khalifa Masih Awwal. Ayatollah Afghani Saab era desde Homs, y fue aquel pueblo, era descendiente, un discípulo de Sayyid Abdul Latif Shahid, y después de la muerte del santo Mesías prometido se fue a Kadian y hizo Bet en la época del Khalifa Masih Awwal. Mariam Sultana Saheba era Ahmadi de nacimiento. Se casó con Muhammad Khan Saab, que era el guardaespaldas, el hijo de guardaespaldas de Khalifa Masih Sani. Allí un Molvi le llamó y le dijo que hay alguien que está enfermo, y allí le mataron de un balazo,
y cuando vino su cadáver no había nadie, estaba sola, tenía solo una casa de Ahmadis, su marido era Musi, estaba el cuerpo en casa, el cadáver, y no había nadie que le pudiera aconsejar, no había teléfonos, y luego tenía que llevar a su marido a Rapova. Hizo un gran esfuerzo, alquiló un camión como pudo, dejó al cadáver y fue con los niños. Hazur estaba en Najla, allí se hizo el Janaza y luego fue a Rapova y con mucho sacrificio lo cuidó, crió a sus hijos e intentó que ellos tuvieran una educación, y con la ayuda de Allah lo consiguió. Ese deseo que ella tenía, cuando le sacó de aquel ambiente, Allah a sus familias les mantenga, sean fieles Ahmadis y que permanezcan siempre unidos a la Ahmadiyyat. Allah Ta'ala que eleve su rango, como he dicho. Después del namaz de Juma rezaremos el namaz de Janaza Ghaib. जैसा कि मैंने कहा अभी नमाज जुमा के बाद इन सबके नमाज जनाजा गायब अदा करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।